Hoy estamos en la segunda parte de este texto, Romanos 7, del 14 al 25. ¿Cuál es el título? Frustrado. ¿Recuerdan que Pablo está frustrado escribiendo esto? Está frustrado porque está tratando de vivir una vida conforme a lo que Dios le está mostrando. Está frustrado porque quiere no seguir pecando, pero sigue pecando. Está frustrado porque no sabe qué hacer. Y mira al Señor y dice, ¿qué hago? Y escribe una carta con su corazón desnudo y mostrándose vulnerable a sus hermanos de Roma y diciéndoles, en pocas palabras, estoy frustrado. Y es una frustración que tal vez ustedes van a vivir. Y es una frustración que nosotros los cristianos vivimos. Porque, como dice el versículo 14, y vamos rápidamente a ver el primer punto, que fue el que adelantamos la semana pasada. Frustrado, no entiendo lo que me pasa. Y Pablo comienza en el versículo 14 diciendo, sabemos en efecto que la ley es espiritual. Y nos recuerda que la ley la inspiró ¿quién? Sí, Moisés, pero ¿por quién? Por Dios. O sea, si la ley viene de Dios, la ley es espiritual, es el Espíritu de Dios el que la inspiró. Pero yo soy, ¿qué? Carnal, dicen unas versiones, la nueva versión internacional dice meramente humano. La nueva Biblia viva, que encontré hace poco, que me gusta mucho la traducción, dice, tengo una naturaleza pecadora. Entonces es lo que estoy diciendo. Sí, la ley es espiritual, la ley es santa, la ley es perfecta, pero yo soy carnal, yo soy un humano. Yo tengo una naturaleza pecadora. Y él lo que está diciendo es que aunque él ya conoce de Dios, aunque él ya ha sido declarado justo, aunque él ya está caminando de la mano de Dios, él dentro de sí carga una naturaleza pecadora que lo invita permanentemente a resbalarse, permanentemente a tropezarse. Y esa es la frustración que él está viviendo, porque él no está feliz con vivir así. Él se siente frustrado. Dice, y estoy vendido, ¿como qué? Como esclavo ¿a quién? Al pecado. Ahora, lo que está diciendo Pablo es que él permanentemente las 24 horas del día vive una vida desordenada, alejada de Dios, haciendo todo lo que no le agrada a Dios. ¿Eso es lo que está diciendo? Cuando dice que está vendido como esclavo al pecado. No. Él dice, yo soy mejor. Yo estoy en un camino de santificación. La gracia me está haciendo mejor. Pero aún dentro de mí hay algo. Hay algo. Esa naturaleza pecadora con la que nací que me invita permanentemente al pecado. Por eso está alabando la ley de Dios, diciendo que es perfecta, pero está diciendo que aunque él es nacido de nuevo, él está vendido al pecado y él odia esa parte de él que todavía lo llama, que todavía lo atrae. Y dice el versículo 15, y este tal vez es una de las frases más frustrantes que hay en este texto. No entiendo qué, lo que me pasa. Pablo no entiende. Pablo dice, no entiendo. Yo me levanto cada día diciendo, Señor, gracias por salvarme. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en mí. Señor, hoy sí voy a vivir un día perfecto. Esta noche cuando vuelva a la cama voy a acostarme y voy a decirte, Señor, hoy no pequé. Y se levanta al día siguiente y dice, no entiendo lo que me pasa. No entiendo. Y esa es la experiencia de Pablo. El apóstol Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pero él lo escribe porque él quiere que entendamos nuestra lucha. Porque Dios quiere que entendamos qué es lo que pasa en nuestro corazón. Y por eso cuando lleguemos al capítulo 8, vamos a encontrar
la mejor noticia de todas, y es que sí se puede vencer al pecado. Sí es posible. Sí es posible vivir cada día más conforme al carácter de Cristo. No vamos a llegar a ser perfectos, no, pero sí es posible cada día ser más parecidos a Jesús. Pero está escribiendo, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que ¿qué? Aborrezco. Y esto es importante que lo entendamos nosotros, porque Pablo no está diciendo, no hago lo que quiero, sino lo que me encanta, sino lo que aborrezco. Él no se siente bien pecando. Él no se siente bien haciendo lo que no le agrada a Dios. Él se siente frustrado haciendo lo que no le agrada a Dios. Y esa es la diferencia entre una persona que ha nacido de nuevo y una persona que practica una religión. Si una persona conoce de la palabra de Dios, si una persona viene o va a un servicio cada domingo y se sabe la Biblia y practica todas las disciplinas religiosas, pero peca y no aborrece el pecado, no ha nacido de nuevo. Esa es la gran diferencia. No es que no pequemos, es que cuando pecamos nos sentimos frustrados, nos sentimos mal, aborrecemos lo que estamos haciendo y nos duele, y vamos corriendo delante del Señor y le decimos: Señor, ayúdame, necesito de ti, no puedo seguir resbalándome tanto. Esa es la diferencia. Una persona que hace lo que no le agrada a Dios y sigue como si nada, está en serios problemas. Es posible incluso que aún no sea salva, porque el nuevo nacido, aunque se resbala y peca, aborrece lo que está haciendo. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y les decía que hace 15 días hicimos una pregunta: ¿tú te sientes más pecador antes o después de conocer a Cristo? Y Pablo se sentía más pecador antes o después de conocer a Cristo. Después. Antes se sentía perfecto porque cumplía todas las leyes, normas, procedimientos, celebraciones y tradiciones de la confesión farisaica. Y al cumplirlas se sentía que Dios le debía algo a él. Pero después de conocer a Cristo se da cuenta que aunque haya cumplido todo, él es un pecador que necesita de Dios. Y se siente pecador. Y los que hemos conocido al Señor y hemos depositado nuestra confianza en su obra en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo nos muestra que somos pecadores. Y no venimos a mostrar que somos lo máximo. Al contrario, vamos por la vida reconociendo que somos vulnerables y que sin Dios no somos nada. Sin la obra de Cristo en nuestras vidas no somos nada. Sin la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas no somos nada. Sin la palabra de Dios actuando en nosotros no somos nada. Y dice el versículo 16: ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Parece un trabalenguas, ¿verdad? ¿Qué es lo que él no quiere hacer? En una palabra: pecar. Y si él no quiere pecar y peca y se siente mal y no quiere pecar, está diciendo: definitivamente la ley que me dice que no peque es buena, es santa, es correcta. Pablo no está luchando contra la ley, no. Aunque él ha violado la ley, aunque él ha ido en contra de la ley, él no está luchando contra la ley. Es más, está de acuerdo con la ley. Por eso dice en el versículo 17: pero en este caso
ya no soy yo quien lo lleva a cabo. O sea, ya no soy yo quien hace lo que no quiero, sino el pecado que habita en mí. Y aquí viene como dos personas en la misma persona. Estoy yo, que he nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, por la acción de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Estoy yo, que he sido declarado justo, tratando de hacer lo bueno, aborreciendo el pecado, pero hay algo también en mí que se llama el pecado, que habita en mí, que mora en mí, que hace o que lleva a cabo lo que no quiero. Y Pablo está en esta lucha que tal vez algunos de los que estamos acá la hemos vivido. Yo quiero hacer lo bueno, pero el pecado que habita en mí me lleva a hacer lo que no puedo. Y es allí donde tenemos que recordar lo que dijo Jesús en Juan 15. Separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros por nuestra propia fuerza, nosotros por nuestra propia inteligencia, nosotros por nuestra propia religiosidad, nosotros por nuestros propios ritos, nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. La única manera de poder seguir adelante y venciendo al pecado que habita en nosotros es unidos a Jesús para dar fruto. No existe otra manera, porque el mismo Pablo nos lo dice en la carta a los Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Esa vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros, se opone a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y no nos va a dejar llegar a donde quisiéramos llegar. Por eso llegamos al punto 2, frustrado. ¿Cómo dice el punto 2? No soy capaz de hacer lo bueno. Qué frustrante. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa que le gusta llevarnos lejos de Dios, que le gusta que no hagamos la obra de Dios, que se deleita en el pecado. Y Pablo aprende esto en medio de esta lucha. Pablo, como ese fariseo que en una época fue orgulloso, hubiera podido presumir de que tenía muchas cosas de las cuales enorgullecerse. Pablo había podido sacar su hoja de vida y mostrársela a los romanos y decirle: miren, yo sí tengo de qué enorgullecerme. Incluso el mismo Pablo en Filipenses dice: yo mismo tengo motivos para confiar en esfuerzos humanos. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y miren, saca su hoja de vida: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Ya tuviéramos nosotros esa hoja de vida. Sin embargo, Pablo descubre que no hay ningún bien en lo que habita en esa naturaleza pecadora. No hay ningún bien, no existe, y que esa hoja de vida no sirve para nada. Y a veces nosotros sacamos nuestras hojas de vida, ¿cierto? 85 años de asistir a la iglesia, 250 años de miembro, he pasado por todos los cargos,
líder de todos los ministerios, interpreto todos los instrumentos que están aquí. Díganme a ver cuál curso no he hecho. 300 años de pastor. La exaltación del gusano, me decía una vez una señora que se llamaba eso. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nosotros? Tenemos que reconocer que lo que hay en nosotros, que hay un pecado que habita en nosotros y que a veces, o muy seguido, nos gana. Por eso continúa diciendo el versículo 18, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Pablo descubre que no hay ningún poder en la nueva naturaleza. ¿Cómo así? Sí, ya tengo una nueva naturaleza. Soy cristiano. ¿Me han revestido de un superpoder? No. 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 Soy cristiano, sí. Soy salvo, sí. Soy nueva criatura, sí. Tengo una nueva naturaleza, sí. Pero eso que está en mí no tiene ningún superpoder. No tiene poder en sí misma, esa nueva naturaleza. Por eso hay muchos cristianos en un estado de frustración como el de Pablo, porque no han podido materializar sus buenos propósitos de servir a Dios, no han podido cumplir sus promesas. Hoy llegan ante el Señor: Señor, a partir de hoy no volveré a puntos suspensivos, y a la semana están frustrados. Porque a veces creemos que porque hemos recibido el regalo del Señor, porque hemos confiado en el Señor, automáticamente tenemos un superpoder. Y no es así. Pablo nos lo está mostrando. Miren, Pablo está escribiendo una de las cartas más profundas, más teológicas del Nuevo Testamento, tal vez la más. Y Pablo, que conoce también y sabe también lo que es la vida cristiana y ha caminado tanto en el Señor, está reconociendo que él por sí mismo no puede hacer nada. Por eso, aunque hemos sido impactados por la palabra de Dios, no podemos creer que nosotros mismos podemos hacer algo que agrade al Señor. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada que agrade al Señor. Todo lo que salga de nosotros siempre va a ser imperfecto. Siempre va a ser imperfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona trata por sí misma de agradar a Dios y dice: es que yo ya hice una oración de fe, como se acostumbra muchas veces, o yo ya hice este rito de iniciación en la iglesia, y ahora ya, de aquí en adelante, todo va a ser perfecto, la persona termina viviendo un activismo religioso, unas reglas humanas, y va a terminar viviendo una vida sin fruto. Porque aunque repita, haga y materialice en tradiciones y en celebraciones humanas lo que quiere, su vida no va a dar fruto jamás. Porque está saliendo de ella misma, porque está saliendo de repetir lo que otro ser humano le dijo que hiciera. Todo lo que yo haga por mis propias fuerzas, Dios lo aborrece. Todo lo que yo haga que sale de mí, Dios lo aborrece. Si yo me paro en este lugar a predicar porque es mi deseo humano, porque quiero que vean cuánto sé de Biblia, porque quiero empoderarme, o como lo quieran llamar, Dios lo aborrece. Si tú pasas a la cena del Señor
porque es una costumbre, porque es un rito, porque tú crees que debes estar allí, Dios lo aborrece. Si tú sirves en un ministerio porque quieres ser una persona que ayude en tus propias fuerzas, Dios lo aborrece. Todo lo que salga de nosotros, así seamos creyentes, así seamos salvos, pero que salga de nosotros por nuestra propia iniciativa, por nuestra propia fuerza, Dios lo aborrece. Si tú haces una enseñanza bíblica, por hermosa que sea, y que incluso lleve a personas a convertirse al Señor, y te vas de misiones a otro país, y muchas personas se convierten al Señor por tu predicación, pero sale de un corazón que lo está haciendo por motivaciones propias, Dios lo aborrece. Y entonces, esa lección que aprendió Pablo y esa lección que nos está enseñando Pablo es que al final lo que no sale del Señor termina frustrándonos, termina generando en nosotros cansancio y termina haciéndonos sentir fracasados. Y por eso ustedes conocerán historias de ministerios grandísimos, famosos, de ministros mundialmente conocidos que un día desaparecen. ¿Y qué pasó? Hizo mucho, pero era algo que salió de sí mismo, por sus propias fuerzas, y cansó y frustró. Por eso vamos a leer estos versículos 19 y 20. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Siempre va a salir el mal. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Vuelve la frustración. Siempre voy a terminar siendo dominado por esa naturaleza pecadora que habita en mí. No es que nosotros cuando llegamos a caminar con el Señor, dejamos de pecar. Lo que pasa es que la naturaleza pecadora potencialmente queda inoperante. Ya el poder de esa naturaleza pecaminosa depende de nuestra docilidad a la dirección del Espíritu Santo. No es mi fuerza, no soy yo. Yo no puedo. Es el Espíritu Santo que habita en mí el que puede. ¿Cómo logro llegar en victoria a superar una situación difícil en mi vida, un pecado recurrente, un pecado que no he podido superar por años? No haciéndolo yo, siendo dócil a la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo que habita en mí logre superar esa naturaleza pecaminosa, pero yo no lo voy a poder hacer, así sea nueva criatura. La salvación y la vida cristiana son un proceso diario. Comienza y termina con la dirección del Espíritu Santo. Tú no hubieras llegado a los pies de Cristo si el Espíritu Santo no hubiera tocado tu vida y te hubiera hecho abrir los ojos a la palabra de Dios. Tú no hubieras podido seguir caminando si el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, no habitara en ti y no te guiara. Pero si no somos dóciles al Espíritu Santo, vamos a vivir una vida fracasada, una vida religiosa, y no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso Romanos 7, que hoy lo terminamos, nos describe una batalla brutal. Pero cuando lleguemos a Romanos 8, vamos a ver que la batalla ya está ganada. Todo eso que hoy estoy hablando y que nos dice Pablo en este capítulo, ya está ganado, ya está ganado. Pero si no reconocemos lo que está en el capítulo 7, no podremos caminar en el capítulo 8. Punto 3. Frustrado. Ay, Dios. Soy un pobre miserable.
Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. La presencia continua del mal está presente, aún en nosotros, los cristianos. Por eso, en cualquier momento que un seguidor de Jesús trata de servir al Señor, en cualquier momento esa naturaleza pecadora va a hacerlo resbalar, va a tratar de hacerle causar daño. No siempre lo va a lograr. No vamos a salir hoy pensando que, no, pues entonces el pecado me ganó. No, pero el pecado siempre va a tratar de ganarnos. Nosotros salimos victoriosos, nosotros salimos ganadores sobre el pecado. Pero si no reconocemos que no somos nosotros, que por nuestras fuerzas no podemos, que por una religión no podemos, no vamos a poder salir victoriosos en Cristo Jesús. En cualquier momento, sin importar nuestra condición, nuestro nivel de vida cristiana, en cualquier momento y en todo momento, la maldad va a tratar de dañarnos. Y debemos reconocerla, porque taparnos los ojos a esa realidad nos va a llevar a ser cristianos que nunca maduren, que nunca crezcan, que nunca lleguen a caminar conforme a la dirección de Dios. Versículo 22. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. ¿Y entonces qué? ¿Cómo así, Pablo? Otra vez me cambió. No dices que es tan malo, no dices que solo habita el mal, no dices que todo es frustración, pero dice, en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. El verdadero yo de un seguidor de Cristo se deleita en la ley de Dios, aunque sabe que la ley de Dios le está diciendo que no puede por sí mismo. Lo que quiere decir Pablo es que aunque aún sigue pecando, aunque aún se sigue resbalando, el viejo Pablo está muerto. Hay un nuevo Pablo que ve la ley no como un fracaso, sino como una victoria. La naturaleza pecaminosa de Pablo no es el verdadero Pablo. Tu naturaleza pecaminosa no es el verdadero tú. Mi naturaleza pecaminosa no es el verdadero yo. Yo tengo una nueva naturaleza, la naturaleza de hijo de Dios. Esa es mi nueva naturaleza, esa es mi verdadera naturaleza. Aunque el pecado nos quiera convencer de lo contrario. Por eso dice el versículo 23, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y una persona que llega a este texto sin haber leído todos los 7 capítulos de Pablo, puede llegar a pensar que la salvación de Pablo era imperfecta o era insuficiente. Pero, por favor, llévense esto. Así no se acuerden del resto. Llévense esto en su mente, llévense esto en su corazón. Desde el momento que una persona confía en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, la persona es declarada justa y salvada de la condenación eterna. Pero mientras permanezca en su cuerpo mortal, en su vieja condición humana, como nos dice esta versión, sigue estando sujeto a la tentación y al pecado. Depende de cómo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, nuestra vida fracasada o victoriosa en Cristo Jesús. Entonces, aunque un cristiano no puede evitar vivir como un humano, puede evitar andar en hábitos pecaminosos en los cuales vivía antes. Es decir, aunque seguimos sujetos a tentación, no necesariamente vamos a caer en la tentación. Aunque seguimos tentados a ir en contravía de lo que nos dice el Señor, no necesariamente tenemos que ir en contravía. Podemos vencer de la mano de Dios. Podemos vencer.
No tenemos que vivir vidas fracasadas. Pablo está presentando esa lucha entre las dos leyes, la ley del pecado y la ley de Dios. Por eso una persona religiosa que no ha dejado que el Señor la sumerja en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, tratará de obedecer ¿a quién? Al Señor de la única manera que sabe, y es a través de una religión. Y nunca va a vencer. Pero un seguidor de Jesús nacido de nuevo sí puede vivir conforme al carácter de Cristo. Vamos ya llegando al final. Dice el versículo 24: soy un pobre miserable. Dice: soy un pobre pecador culpable. Dice: soy un miserable. No dice que está vencido. Lo que dice es que no puede por él mismo. Las personas nos sentimos o nos percibimos a nosotras mismas como pecadoras en proporción directa al grado que hemos descubierto la santidad de Dios. Si tú no has descubierto la santidad de Dios, no te sientes pecador. Si tú no has descubierto la santa ley de Dios, no te sientes pecador y crees que estás bien. Pero si la descubrimos, sabemos que somos unos pobres miserables, que no podemos vencer el pecado. Voy a recordar 6 versículos de un salmo de David, del Salmo 38. Y miren lo que es una persona que ha descubierto y que ha entendido que es pecadora. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del lodo abatido, todo el día ando acongojado. ¿Algún día nos habremos sentido así? ¿Algún día habremos descubierto lo que hiede nuestro pecado? Lo que supura las heridas que ha causado el pecado en nuestras vidas. Por eso, por nuestras propias fuerzas, no podemos vencer. Termina el versículo 24 diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pablo está diciendo: ¿ahora me libraré de este cuerpo mortal? ¿Quién? Pablo nos está diciendo: no lo busques en tus fuerzas. No hay manera por ti mismo de librarte de este cuerpo, de ese cuerpo mortal, de esa naturaleza pecadora. ¿Quién? Es externo a ti. Es externo a ti. Él no está diciendo: yo puedo, yo lo lograré, yo cumpliré nuevamente como el mejor de los fariseos, yo oraré más, yo haré más. No. ¿Quién? Necesito ayuda, soy impotente. ¿Quién me puede ayudar? En la antigüedad, algunos reyes atormentaban a sus prisioneros encadenándolos a un cuerpo muerto. Usted es un prisionero, lo voy a atormentar. Encadénenle a su espalda un cadáver. Y comenzaban a pasar los días. Y este hombre vivo, detrás de él con un cuerpo muerto que se estaba pudriendo, tenía que soportarlo. Su hedor, su putrefacción, los gusanos que iban saliendo de ese cuerpo muerto estaban allí, descomponiéndose
y teniendo que arrastrarlo a cualquier lugar donde él fuera. Y Pablo lo que nos está diciendo es: soy nueva criatura, soy salvo, creo en el Señor Jesucristo, he sido declarado justo, pero aún hay un cuerpo muerto que me persigue para todas partes y yo no me lo puedo quitar. ¿Quién me librará de ese cuerpo putrefacto que me invita al pecado? ¿Quién? Nosotros estamos cargando un cuerpo muerto que nos invita a pecar, que nos invita a resbalarnos. Y yo no me lo podré quitar por mí mismo y tú no te lo podrás quitar por ti mismo. Hay un quién que te librará de ese cuerpo de muerte. Por eso termina diciendo el versículo 25 para darnos la introducción al capítulo 8. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por fin, al fin, Pablo mira afuera de sí mismo y nos dice: hermanos cristianos de todas las épocas, de todas las iglesias, no miren dentro de sí, miren a Jesucristo, porque por medio de Jesucristo nuestro Señor, ese cuerpo de muerte sí puede ser quitado. Jesús obra a través de ti porque Él libra la batalla por ti. No es tu batalla, es la batalla del Señor. No es tu vida, es la vida que Jesús está viviendo en ti. Por eso una religión nunca te va a librar de ese cuerpo de muerte. Solo Jesús, únicamente Jesús, únicamente hay victoria en Jesús, solo en Él. Por eso nosotros podemos engañar a todos y mostrarnos santos y perfectos, y cuando estamos en este lugar que todos crean que somos lo mejor, pero cuando estamos allá escondidos delante de Dios y nos miramos a nosotros, cuando nos vemos sabemos quiénes somos y sabemos la maldad que hay en nosotros, y es ahí cuando tenemos que decir: Señor, yo no puedo, pero tú venciste en la cruz del Calvario al pecado, a la muerte y a Satanás, y tú me vas a dar la victoria a mí, porque no es mi victoria, es tu victoria. No podemos seguir viviendo vidas cristianas llenas de lo que a Dios no le agrada. Pero no te estoy invitando a que te esfuerces, te estoy invitando a que dejes a Jesucristo obrar en ti, a que dejes al Espíritu Santo hacer su obra, a que no lo sigamos estorbando, a que le permitamos fluir como Él quiere fluir en medio de nosotros. Y termina diciendo en conclusión: con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Pero gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el que nos va a dar la victoria. Solo Él y nadie más que Él nos va a dar la victoria. ¿Qué conclusiones? No sé, tal vez te podría decir que si no te has sentido pecador, o si te sientes un poquitín pecador, es el momento de detener tu vida delante de Jesús y pregúntale: ¿realmente eres mi Salvador? Y si de pronto te asalta esa duda y dices: wow,
Hoy como que la palabra me está mostrando que realmente no soy hijo de Dios. Te tengo las mejores noticias. El Señor está extendiendo tu mano misericordiosa y te está diciendo: te amo, di mi vida por ti en la cruz del Calvario y tengo la mejor victoria para tu vida. Solamente confía en lo que yo hice en la cruz del Calvario y recibe el regalo de salvación que tengo para ti. Y Él te va a dar convicción de pecado y te va a dar la victoria sobre el pecado. ¿Y cómo vamos a vivir esa victoria? ¿Cómo vamos a caminar en esa victoria de Jesús en nosotros? Eso es lo que nos va a decir el capítulo 8. Así que no se pierdan el episodio que termina en un mes, o que inicia en un mes, porque ahora viene el mes de solo la Biblia. Entonces el capítulo 8 lo vamos a ver en el mes de noviembre. Pero allí vamos a descubrir lo que tiene el Señor para nuestra vida victoriosa. Preguntas para reflexionar. ¿Te reconoces como un pecador que no puedes salir del pecado por ti mismo? ¿Eres sensible a tu pecado y te duele profundamente caer en pecado? ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo hagan morir tu yo interior para que Jesús viva en ti y te dé la victoria sobre el pecado? Dios está extendiendo su mano para que podamos vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Los voy a invitar a que oremos, hermanos.